Buenos días, acá tenemos un nuevo programa de Tenemos Historia. Hoy, como se percatarán, no va a estar nuestro amigo Emilio Perina, que está indispuesto, Emilio. Entonces, el que está hablando, Omar López Mato, se va a hacer cargo de la producción del día de la fecha. Como siempre decimos, este es un programa para pensar sobre la historia de los argentinos, pensar para qué sirve la historia, pensar si es que nos sirve la historia y si llegamos a la conclusión de que estos datos no son tan felices como para hacer conclusiones futuras, bueno, al menos vamos a pasar un buen rato entre amigos. Y hoy justamente lo que tenemos es un grupo de amigos con los que vamos a hacer un programa que va a hablar de los libros en Buenos Aires. Fíjense, una ciudad como Buenos Aires que fue la capital de la cultura América Latina, es decir, la mayor parte de los países de América Latina, uno basta leer los libros de Vargas Llosa para darse cuenta de que la influencia que tenía la literatura argentina y los libros argentinos que llegaban hasta México, hasta Europa, bueno, pero fundamentalmente el resto de América Latina abrevaba de los libros que llegaban desde Buenos Aires y que salían hacia Buenos Aires. Y como siempre decimos, acá nos van a acompañar historiadores, estudiosos, médicos, abogados, arquitectos, pero es la primera vez que hacemos un programa con un librero y nos acompaña el amigo Jorge Llobet con su señora Susana, ¿no? Susana García Zubiría de Llobet. Y ellos dos son unos enamorados de los libros y conocen un montón de los libros de Buenos Aires y con ellos vamos a hablar dentro de unos minutos. Después de hacer las parroquiales, en donde si ustedes quieren escribirnos, por favor los manden al mail programa tenemos historia todo junto @gmail.com. Nos pueden encontrar también en el Twitter de Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver por internet o a través de vimeo.com o a través de ahora YouTube, o si no, van a la página de Olmo Ediciones o al Facebook de Olmo Ediciones y ahí van a poder ver los programas anteriores que ya tenemos varios años grabados. Vamos a un corte y volvemos hablando de los libros en Buenos Aires. Bueno, volvemos al primer bloque de Tenemos Historia y como les decía, hoy nos está acompañando Jorge Llobet, un amigo, un librero, un especialista en lo que uno podría decir que es el mejor amigo del hombre, el libro, ¿no? Después del perro. Después del perro, bueno, está bien, hay opiniones, a mí me gustan más los gatos, pero de todas maneras tenemos el tema de los libros. Y como decía, Buenos Aires es una ciudad que creció entre libros, es una ciudad que fue, también en la época del virreinato. Hace poco tuve que hacer una presentación sobre los libros que leían los hombres que declararon la independencia en 1816. Ya hemos hecho programas al respecto y una de las cosas que me llamó la atención es que Tomás de Anchorena, cuando estaba estudiando en Chuquisaca, se dio cuenta de que los libros eran muy caros, entonces lo instó, con ese olfato comercial que lo convirtió en el hombre más rico del país, instó al padre que trajera libros desde Europa y los vendiese a mejor precio en las universidades que había en América Latina, esa parte, que estaban en el Alto Perú, Chuquisaca, en Chile había universidad, en Córdoba tenía una universidad, la Universidad de Buenos Aires recién se funda en el 1821, y bueno, el primer gran negocio que hizo Anchorena, que después, como dije, se convirtió en el hombre más rico del país, fue a través de libros. Y hay una anécdota medio extraña que no conocen, él trae la primera versión de Robinson Crusoe. De 1722, 1723 creo que era la edición esa. Y claro, la historia de Robinson Crusoe transcurre en una isla en el Pacífico, la isla de Juan Fernández, en donde, bueno, el personaje pasa los años ahí y cómo puede manejar su soledad. Lo curioso del caso es que uno de sus compañeros de independencia, en la Declaración de Independencia, Fray Justo Santamaría de Oro, terminó exilado en la isla Juan Fernández. O sea que fíjate vos las vueltas.
El libro lo trae Tomás de Anchorena, él es compañero de Declaración de Independencia, y es Fray Justo Santa María de Oro, por una serie de conflictos que estuvo estando en Chile, termina en la isla que había dado lugar a este relato. Pero bueno, no estoy yo para hablar, ahora estás vos, Jorge. Por favor, los libros en Buenos Aires. Vos hace muchos años ya te dedicás a la parte de librería, a la parte de bibliófilos. Esa es una primera distinción que me gustaría que alumbres a nuestra audiencia. ¿Cómo es el tema de los bibliófilos? ¿Qué tipo de librerías hay? Tipos de librerías hay muchas, hay tantas librerías como libreros. Esa es una buena respuesta, sí. Cada librería tiene, feliz o infelizmente, la impronta de su dueño, donde está marcada su sensibilidad, sus curiosidades. Y en el caso particular mío, creo que la librería que formamos con Susana lleva la marca de nuestra forma de ser y de sentir. Uno primero lleva las cosas que le gustan y después algunas cosas que le pueden gustar a otros. No es una librería, como bien lo sabe nuestro amigo Daniel, que aquí me hizo venir y llego con gusto. No es una librería comercial, sino que es casi un despropósito, ¿no? Sí, está bien. Bueno, pero hay una diferencia entre los bibliófilos y los lectores comunes. Hay una cosa, justamente, hay un grupo de personas que ven al libro como una entidad estética, que lo es, por supuesto, pero que aparte entran en un juego muy minucioso de tipo de ediciones, cuándo salió, quién lo hizo, cuál fue el editor, errores en la imprenta, en la impresión. Eso es más una librería, eso es más lo que es un bibliófilo. Sí, anteriormente a los tiempos que vivimos hubo un tiempo en que Buenos Aires brilló por el conocimiento de sus bibliófilos, que fueron verdaderos conocedores y estaban muy al día y en comunicación por carta, naturalmente, con los grandes libreros de Europa a quien le compraban, y hemos tenido destacadísimos bibliófilos, como ser Teodoro Becú, Jorge Beristain y tantos que... Jorge Beristain, el pintor, también era bibliófilo. Sí, tuvo lo sabía. Probablemente la colección más importante de incunables que haya habido en el país, y sobre el cual hay una pequeña reseña impresa. Felizmente tenemos la suerte de conocer a la hija, que aún vive. Sí. Yo tengo cuadros de Jorge Beristain. Bien. No quedan muchos cuadros de Jorge Beristain. Era diplomático, sí, bueno. Tocaba muy bien el violín. Fue un hombre que tuvo multifacético. Y también Anchorena, claro. Ahí es donde también nos lleva la parte de los Anchorena. Porque muchas cosas convergen, evidentemente. Convergen, sí. Así como que tenía una colección de libros. Mira qué interesante. Él tiene una tumba muy interesante en la Recoleta. Porque se hizo traer un Cristo de Ravenna, o un Cristo con marquitas de oro, ¿no? Y en esa misma tumba estuvo enterrado Leopoldo Lugones. Mira. Después que se suicida, es claro, no le querían dar cristiana sepultura porque era un suicida, y él lo alberga durante muchos años hasta que se lo llevan después a su ciudad natal. Sí. Entonces, así como que tuvimos, lógicamente tuvimos una serie de bibliófilos. Yo me estaba... La diferencia a veces que uno tiene que hacer entre incunable, porque a veces dicen, bueno, tenemos un incunable, vos dijiste, hay incunables. La mayor parte de la gente de eso, el incunable, piensa que es la primera edición. No, el incunable es un libro anterior a tal fecha. ¿Cómo es la definición de incunable? Pertenecen, como la misma palabra lo dice, a los tiempos primeros, lo que viene a ser la cuna de la imprenta, y hasta una cierta fecha en que está definida, que está bien definida, y que bien, yo no la recuerdo porque no me he dedicado precisamente al... Sí, pero es por el 1500. Antes del 1600 es seguro. Un poquito antes del 500 incluso. Sí.
yo no me he dedicado junto con Susana a la bibliofilia ni a atender bibliófilos, sino que nos hemos dedicado más bien a los lectores y en parte a los investigadores, claro, y a los estudiosos, y alguna vez hemos tenido en nuestras manos piezas destacadas, unas cuantas de las cuales aún conservo, pero he tenido trato con algunos libreros, y bien, uno se da cuenta que más allá de las fronteras del país hay todo un mundo donde los verdaderos libreros anticuarios están en el viejo mundo y en Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, que es realmente una maravilla. Nosotros en este momento estamos realmente lejos del mundo del anticuariado de los libros. Por eso, claro, porque muchas de las colecciones de libros así incunables, familias, los precios que acá en la Argentina no había, hay un mercado relativamente chico, sí, y entonces terminaron yéndose del país. Y hoy día hay un pequeño grupo de coleccionistas con quienes yo no tengo por lo menos un trato asiduo. Sé que existen, los respeto así a la distancia, sé quiénes son, no los voy a nombrar. Bien. Pero mucho más nos refugiamos en el mundo de la gente que lee y de las personas que disfrutan. No que están buscando ediciones especiales ni nada por el estilo. Las conozco, algunas las conozco muy bien. Claro, porque es un mundo muy de sutilezas. Me decían, no, porque la edición que vale no es la primera, ni a veces es la tercera, porque la tercera tiene un error en la página 74 y eso ya lo hace en una rareza y por ese libro pagan más que por otro libro. Le comentaba el otro día a Daniel en una conversación que tuvimos, que tuve la fortuna de conocer al arquitecto Carlos Eduardo Bullrich, que ha muerto hace no mucho, sí, que tenía a su cargo el departamento de libros. En ese tiempo sí había libros antiguos y elementos de bibliofilia, estaban en el viejo patio Bullrich, y allí conocí el ámbito donde él se desempeñó durante tantos años. Tuve con él una cierta amistad y una simpatía muy desarrollada, y en algún cuarto de hora adquirí una parte interesante de los catálogos que recibía Eduardo J. Bullrich y de la correspondencia que estaba agregada a los catálogos prolijamente encuadernados. Y uno ahí veía con toda claridad la competencia que tenían nuestros bibliófilos y cómo estaban en un pie de igualdad con los grandes libreros anticuarios, verdaderamente libreros anticuarios de Europa en su tiempo, y discurrían sobre la integridad de los ejemplares, sobre si tenían o no tenían tales figuras, o la amplitud de los márgenes, o los orígenes, o las bibliotecas por las cuales habían pasado, ¿no? Claro. Fue realmente una época de oro que juzgo irrepetible, porque bueno, todos estos elementos de belleza tan notables van bailando, digamos, al compás de las bonanzas económicas, ¿no? Claro, sí. Que en este momento no son, por lo menos, relativamente esquivas, ¿no? Sí, después vamos a hablar en el próximo bloque de los primeros coleccionistas de libros y libreros que hubo en la Argentina, en el territorio que es la Argentina, en donde me llamó la atención de que en el año 1800 acá, en una colonia perdida del Imperio Español, había libreros. No solamente había libreros, sino que había bibliófilos que tenían incunables. Bueno, entonces vamos a un corte y volvemos en Tenemos Historia. Volvemos a Tenemos Historia, el bloque de hoy, el segundo bloque del programa que estamos haciendo con el amigo Jorge Llobet y su señora Susana sobre libros y Buenos Aires. Y te preguntaba sobre los primeros libreros, o al menos los libreros más destacados que hubo acá en Buenos Aires. Yo te decía de que me llamaba la atención, bueno, esto de Anchorena,
de Gorriti, que estando en Salta, Sí. se había hecho una colección de bibliófilos que tenía una Biblia complutense, etcétera, una colección de, bueno, esa era un incunable, una Biblia complutense. ¿Cómo termina una Biblia que hoy no sé qué valor podrá tener en el territorio de Salta, ¿no? Y acá, ¿cuáles fueron los primeros así libreros o libreros conocidos que tuvo Buenos Aires? Omar, yo no he incursionado demasiado, o la memoria en este momento quizás me traiciona, pero fueron unas cuantas las librerías de Buenos Aires con gran concurrencia a partir del 1860 y aún antes. Las muy antiguas yo no he tenido la fortuna de leer sobre el tema, luego de haber escuchado, pero bueno... Creo que la librería más antigua es la que está, bueno, que todavía sigue estando, que claro, debe ser la librería más antigua que todavía sigue estando, es la que está en la esquina sobre Alsina, en la esquina del Colegio Nacional de Buenos Aires. La librería que estuvimos el otro día. La antigua librería del colegio. Esa, la antigua librería del colegio. Frente a la iglesia, sí. Frente a la iglesia, Claro, de los jesuitas, de San Ignacio. Y enfrente del Colegio Nacional de Buenos Aires, lo que era la Manzana de las Luces, sí. Ahí estaba, había una librería que yo sé que bueno todavía se continúa y hay una... La librería de Ávila. La librería de Ávila, exactamente. Sí. Estuvimos con él el otro día. Ahí esa es una de las librerías, de la que está abierta, la más antigua, seguro. Pero que ahí hubo una librería en la época del virreinato, por ahí también estamos cerca de que ahí había habido una librería. Yo tengo la costumbre actualmente de hablar de las librerías y de lugares donde hay libros, ¿no? Que no son lo mismo. Necesariamente librerías, ni las personas que los atienden son libreros. También hablaba el otro día con Daniel que el espectro afectivo que tengo yo en relación al libro, creo que es un vocablo grande el decir que un librero es un librero anticuario, ¿no? Eso requiere un largo conocimiento, a veces el conocimiento o la trayectoria de generaciones, como sucede en el viejo mundo y aún en los Estados Unidos y otros lugares. Aquí somos muchos los aficionados a los libros y yo me considero escasamente librero. Entonces, me gusta encontrar los libros que me piden las personas que todavía llegan, y para mí realmente es una fiesta el pedido de un libro. Yo digo, a veces uno sale a hacer la cacería de un extraño libro o de un libro difícil de encontrar y uno busca y busca y busca hasta que consigue la pieza. Algunas se han demorado 10 o 15 años, ¿no? ¿Y cuál fue tus cacerías más curiosas? No recuerdo con exactitud cuál puede haber sido, pero sí recuerdo una pequeña anécdota de un señor extremadamente pulcro que llegó cuando estábamos allí en los primeros años con Susana, y me dice: querido, no conocía este sitio. Dice: ¿quiénes son ustedes? Bueno, le dimos una tarjeta que en esos tiempos usábamos y dice: mira, yo quisiera tener nuevamente un libro que tuve en la escuela, que fue una cosmografía, una notable cosmografía, que tenía particularidades, algunos transparentes y una sobrecubierta. Uh-huh. Y era un libro de presentación extremadamente delicado, y este buen señor quería un ejemplar impecable, ¿no? Y bueno, por años estuve... ¿Por años? Años, ¿eh? Por años. Estuve encontrando ejemplares, pero a todos le faltaba algo, o tenían una raya de tinta o una mancha, o le habían puesto un sello en la portada, y él quería un ejemplar impoluto, ¿no? Tardé como 15 años, lo llamé. Me dice: pero aún se acuerda de mí, no me diga que tienes el libro. Bueno, llegó, había tenido ya varias visitas previas viendo los ejemplares que tenían ligeros defectos, hasta que finalmente apareció el... 15 años después encontraste el libro. Sí, pero impecable.
Impecable. No lo había tocado, creo que Sí, eso a veces uno sorprende, porque uno ve, es decir, dice las colecciones, las bibliotecas, y después ve algunos libros que no estaban abiertos, cuando los libros había que abrir, separar las hojas, ¿no? Sí. Y uno de esos, me ha llegado ejemplares, por ejemplo, me acuerdo el libro de Ruiz Guiñazú sobre Lord Stranford. El padre de Magdalena, que fue ministro de Relaciones Exteriores, escribió un libro sobre Lord Stranford. Y yo conseguí una edición que venía en caja, y cuando la abro, oh sorpresa, las hojas no estaban separadas, las tuve que cortar yo para poder leerlo. Entonces dije, alguien lo conservó este libro durante... Fue la década del 30, o sea que estamos hablando de casi 60, 70 años. Ese libro estuvo guardado prolijamente en una biblioteca, libro de exhibición, pero que la verdad que no lo habían leído. Hay muchos libros, libros, ¿no? Del siglo XVIII que todavía están sin leer, sin abrir. ¿no? Eso es muy curioso de las bibliotecas de Buenos Aires. Después hay, claro, acá hubo colecciones, bueno, la gente de eso no sabe qué es el ex libris, pero acá uno a veces encuentra libros y ve el sello de algunas colecciones de libros, que ese sello es el que se llama como ex libris, ¿no? Es decir, como la característica de, es decir, cuando quiero decir, estos libros son de mi biblioteca, ponían un sello que era muy característico, aparte característico de cada colección particular. Nuestro amigo Federico Müller vamos a sacar un libro sobre ex libris destacados de Buenos Aires. Es curioso el tema de los ex libris, y el otro día yo tuve la fortuna de ser invitado por Antonio Santamarina a conocer su colección de esculturas y de pintura impresionista, y me asombró apenas llegué a la casa un magnífico Zurbarán y un descendimiento de la cruz, que son piezas de museo, de museo. Bueno, muchas de las piezas de Santa Marina están en el Museo Nacional. Y de museos importantes. Y hace no demasiado tiempo, ahora un par de años, llegó a mi mano un ejemplar dedicado por Antonio Santamarina a una familia de libreros. Y bueno, lo adquirí, allí conocí su letra. Y hace un par de días en la avenida Corrientes tomo un libro de un estante, y al abrirlo veo en la esquinita de la tapa un ex libris minúsculo. Yo en ese momento estaba sin los anteojos y digo, que no valga si este no es el ex libris de Antonio Santamarina. Me pongo los de ver y decía Antonio Santamarina, número 4670 y pico, y bueno, llevaba una preciosa dedicatoria de Miguel Solá. Bueno, inmediatamente lo adquirí, ¿no? Sí. Impulsado por el recuerdo de este gran señor, que también fue coleccionista de libros. Que también fue de arte, ¿no? Es decir, parte de la colección de arte está en el Museo de Bellas Artes. Se juntan muchísimas veces la bibliofilia, bueno, que es patrimonio de espíritus exquisitos, por lo menos lo fue en otro tiempo así, ¿no? Hoy día han cambiado un poco los modos y las condiciones de las personas, sin ser de esta manera desdeñosos de ninguna forma, ¿no? No, cambio de tiempo, cambio de costumbre, ¿no? O tempora o mores, ¿no? Exactamente, Omar. Exactamente. Bueno, hablaba hace un rato del arquitecto Bullrich, que hace poco falta, y a quien se lo extraña mucho por la versación y por los miles y miles de libros que pasaron por sus manos. Tuve largas conversaciones con él, nos visitábamos, es decir, yo me movía hacia donde él estaba, y siempre se aprendían cosas, y la prodigiosa memoria de este hombre, la facilidad para describir las piezas. Uno permanentemente estaba conociendo nuevos vocablos. Yo nunca fui demasiado allegado a la parte técnica de los libros. Lo que más me interesa es el contenido, es decir, poner el contenido de los libros en función de las necesidades la lectura. Del lector. Es decir, por eso insisto, para considerarse el librero anticuario hay que tener como patrimonio una versación notable, ¿no? Hay que estudiar, hay que repasar, hay que adquirir nuevos conocimientos por nuevas formas, por nuevas metodologías
en lo que es la descripción de los libros, por más que las clásicas siempre siguen vigentes, ¿no? Es un mundo muy grande como para poder uno abarcarlo y adjudicarse el nombre del librero anticuario. Pero si hermano mucho más me simpatiza decirle una librería de viejo, que fue tan nuestro, de cuando las librerías estaban muy, muy visitadas. Mismo Susana se tiene que acordar cuando en nuestra modesta librería atendíamos en la mañana a 8 o 10 personas y 15 o 20 en la tarde, y había un flujo de personas que adquirían libros pequeños y otros no tan modestos, pero los adquirían con delicia y con la necesidad de irse a la casa rápidamente a leer lo que habían adquirido, ¿no? Había un paso de señoras que cuidaban, que acompañaban a las personas enfermas y disponían de un gran caudal de tiempo, y pasaban con su bolsita con una planta de apio y venían. Y compraban el libro. Usted, por ejemplo, el libro El Chico Carlo de Juana de Ibarburu, o alguna novela de Anatole France, y muchas de ellas hasta leían francés, inglés o italiano. Sí. Y era muy, muy agradable ver cómo personas de trabajo, que todos somos personas de trabajo de alguna manera, damas de compañía, personas de servicio, entraban a las librerías y regresaban de una forma casi sistemática a buscar un poco más de eso que las hacía pasar el tiempo deliciosamente, amablemente. ¿No? Y bueno, yo busco esencialmente que en el libro esté la amabilidad. Es decir, estoy lejos de esos libros de los arduos estudios, ¿no? Me gusta la lectura y me gusta que la gente lea. Por eso más me gusta el término de librería de viejos, donde las personas van a buscar un puñado de libros para pasarla bien. Que es uno de los destinos de nuestra vida. Vamos a un corte y volvemos en Tenemos Historia. Volvemos a Tenemos Historia y estamos acá con el amigo Jorge Llobet y su señora Susana, que tienen una librería de viejos, como a ellos les gusta definirse, pero el otro día que estaba hablando con él, les quiero recordar un poco, bueno, nos va a recordar Jorge, porque a mucha gente le suena el apellido Llobet. ¿De dónde viene el apellido Llobet? Bueno, Jorge nos va a contar la historia era tu bisabuelo, el doctor Llobet. Sí, mi bisabuelo, Andrés Francisco Llobet, muerto muy joven en el año 1907, sí, fue un profesional notable de la medicina, introductor de los rayos X. El primer aparato de rayos X, sí, en la Argentina lo introduce el doctor Llobet. Y aún dicen que un poco más, ¿no? Que fue de los primeros en América Latina. Es que creo que fue en América Latina, porque el rayo X de Röntgen lo descubre en 1880 y pico, por ahí, o sea que no llega muy... Eso es una cosa que a veces llama la atención en la medicina argentina, porque por ejemplo la anestesia general se introduce en 1840 y a Rosas, cuando lo operan por segunda vez, lo opera Teodoro Álvarez, lo opera por segunda vez del cálculo vesical, del cálculo de vejiga que tenía, lo hacen con anestesia general. La primera vez lo hicieron con anestesia local, con dos muchachos fuertes que lo mantuvieron quieto durante un rato, a don Juan Manuel. Y después la segunda vez es con anestesia general. Yo estaba viendo que, es decir, muy poco tiempo después ya acá se está usando el éter y el cloroformo para anestesiar a los pacientes, ¿no? Y entonces Argentina es muy curioso, es decir, aparatos que recién se están desarrollando en el mundo. Por ejemplo, Carrera, cuando trae el tomógrafo en el año 74, 75, los primeros tomógrafos estaban haciéndose en Estados Unidos, y eran de la década del 70, 1970. O sea que es muy, muy curioso Argentina, como enseguida
toma los adelantos médicos, no científicos, médicos de los países. Cuando se dan cuenta que algo sirve, enseguida lo implantan, ¿no? Y este fue el caso de tu abuelo. Sí, era un hombre avesado, inquieto. Él diseñó y construyó una porción de aparatos y de instrumental quirúrgico que se fueron de su neta inteligencia. Tuvo la primera clínica privada con internación en la avenida Belgrano, en una vieja casa, de esas casas chorizo con varios patios y jardines, y poseo felizmente el álbum fotográfico, incluso los planos. Y bueno, la familia nuestra sufrió varios colapsos, que no es feliz recordarlo, pero bueno, explica una cantidad de cosas. Conservo el maletín con parte del equipamiento médico, del instrumental, una galera de foca. ¿Una galera de foca? Sí, de piel de foca. El retrato. Aparte que se veía para la lluvia, sí. Claro, por eso era piel de foca. El retrato, una cantidad de libros de su biblioteca. Mira vos. Y por eso mi atracción en parte por los libros de medicina también, por un respeto que me viene casi por genética, si se puede. Bueno, hay libros de medicina que son hermosos, libros de medicina que son obras de arte, que cuando no había fotografía, los dibujantes se dedicaban, sin ir más lejos, los que estudiamos por el Testú, era un libro, es una obra de arte, los dibujos de las disecciones son impresionantes. O en oftalmología, el libro de Busac, había microscopía, realmente porque no había buena fotografía, entonces muchos médicos sabían dibujar bien y hacían ellos sus propios dibujos. Yo recuerdo, Lucio Sanguinetti dibujaba muy bien. Varios anatomistas hacían ellos los mismos dibujos de los preparados. Después, bueno, tenían artistas que le mejoraban, pero el esquema original era de ellos, que dibujaban bien. Sí. Pero Susana también tienes, porque dijimos Susana Martínez Zuviría de Joet. Y tu abuelo era Hugo Guas, el escritor. Hugo Guas, el escritor. Gustavo Martínez Zuviría. Gustavo Martínez Zuviría. Y también, pero tu familia se remonta a los tiempos de la independencia, porque había Zuvirías en el ejército de San Martín, en la campaña de Chile. Al menos sé que llegaron hasta Chile, no sé si pasaron a Perú. Tenés tu ancestro Arenales que fue... Arenales, el general Arenales, que fue gobernador de Salta también. Por el lado de mamá. Bueno, fíjense la historia, porque es raro, como les decía antes, una familia en eso que uno puede, en Argentina no puede decir, no tenemos más de 200 años. Evidentemente los Zuviría venían desde, y Arenales eran del año 1700, ya estaban acá en la Argentina. Sí. Claro. Arenales fue gobernador de Salta también, ¿no? En una época, y estuvo involucrado en las guerras civiles. Sí, curiosamente Omar también este señor fue el introductor de la imprenta en Salta. Sí, puede ser perfectamente. Él requirió hábilmente los restos de la que fue imprenta de los Niños Expósitos. Que fue la primera imprenta de Buenos Aires. Y por lo que dicen, el que se encargó de transportar, digamos, lo que quedaba útil de esa imprenta fue Hilario Ascasubi. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. Hasta Salta. Hasta Salta. Porque la imprenta esa también tiene, fíjate vos, tiene toda una historia. Yo sabía que iba a terminar, pero la imprenta empieza, las traen acá hacia fin del siglo XVIII, empiezan los primeros libros que se imprimen en Buenos Aires, que con eso mantenían a los niños huérfanos, expósitos, ¿no? En esa imprenta se editó, por ejemplo, el libro de Belgrano, La representación de los hacendados. Claro. Y otras tantas cosas interesantísimas. Hay en Buenos Aires colecciones apabullantes de expósitos, muy completas. Bueno, los papeles que se imprimieron para las invitaciones de mayo estaban hechas en la imprenta de los Niños Expósitos. Sí. Y después también de ahí surge la primera colección de la Biblioteca Nacional,
que estaba íntimamente conectada, que bueno, que siempre dice que es Mariano Moreno, pero en realidad Mariano Moreno la funda, pero el que la sigue adelante Es el presbítero Chorroarín. Chorroarín, por un lado, que también fue, La biblioteca del obispo Azamor, si no recuerdo mal. es claro, fue es a la que sirve de base. Fue a parar allí. Y sí, y también Fray Cayetano Rodríguez Cierto. fue uno de los directores es decir, manejaba la Biblioteca Nacional, no fue uno de los directores, pero es curioso, es decir, él estaba muy al tanto de toda la parte del manejo de libros dentro de esta primitiva Biblioteca Nacional y que estaba asociada con la imprenta de los Niños Expósitos. Sí. Que también había pasado por Córdoba en un momento. Me acuerdo si vino, sí. Primero estuvo en Córdoba, después vino a Buenos Aires y termina en Salta. Termina en Salta. ¿Qué habrá sido de esa imprenta? Parte de la tipografía de plomo de esa antigua y fundadora imprenta terminó convertida en proyectiles para... de las letras a las balas. Sí, de las Generalmente letras tendría que ser al revés, ¿no? Las balas llevar a las letras, pero de las letras a las balas es un camino inverso. Sucede bastante complicado, ¿no? Sí. Y fíjate vos, y claro, ustedes empezaron con esta librería en el año 80. Año 80. En mayo del 80. 1980. ¿Y empezaron en el mismo lugar donde están ahora? En la misma galería, en un pasillo que sale hacia... En Libertad y Paraguay. Libertad entre Paraguay y sí, Marcelo T. En el pasillo de Marcelo T. Claro, la entrada por Marcelo T. Empezamos ahí, en un local primero alquilado, y después compramos estos de este lado. Bien. ¿Y qué libros curiosos han pasado por las manos de ustedes? Muchos, porque he visto... No recuerdo demasiado los libros en sí, y quisiera recordar más, por una cuestión de gratitud, a algunas lindas y delicadas personas que pasaron por la librería, como por ser en el año 82, que sufrimos algún fuerte sacudimiento, la persona, y esto es un deber de justicia, mencionarlo cuando uno tiene la posibilidad de un espacio, un señor que era agregado cultural de la Embajada de Francia aquí, un señor Rémy Poutot, no sé si también lo recordaba el otro día con Daniel, y muchas veces lo recordamos con mi señora. Ese señor fue el ángel protector de la librería durante prácticamente un año y medio. Ajá. Bueno, claro, pero... Tuvo una presencia permanente cuando las librerías estaban bastante desiertas, ¿no? Es decir, son obligaciones del recuerdo. Un señor Roberto Herz, que siempre fue muy dadivoso, y siempre venía a preguntar cómo estábamos de finanzas. Bueno, nuestras finanzas eran siempre malas, ¿no? No tienen uno por qué sentir ninguna clase de vergüenza al comentar esta clase de cosas. Tuvimos personas notables, allegadas, protectoras, amigas. Todavía quedaban en Buenos Aires algunos coleccionistas con la mano muy suelta, ¿no? Pensaban menos con el bolsillo, pero claro, pensaban mucho más con el corazón, y sobre todo eso es lo que quieren nuestros ministros de Economía. Les causaba gracia la juventud de esos libreros que se habían instalado y que prácticamente tenían los pocos estantes vacíos, ¿no? Y hace poco me mostraste un libro sobre las obras de Hipócrates en griego y castellano, que era del doctor Vega. Sí, era de la biblioteca de Rafael Herrera Vegas. Rafael Herrera Vega, sí, un médico notable. No, de Marcelino Herrera Vega. De Marcelino. Sí, de Marcelino Herrera Vega, que fue fundador de la Academia de Medicina, uno de los primeros grandes médicos del país. Esas cosas son un poco, veo que está la sombra protectora de mi bisabuelo. Yo cuando veo alguna obra de medicina la adquiero casi en memoria de él, ¿no? Y ahí está.
No está, pero fíjense cómo llega a la Argentina, porque este fue un médico de origen venezolano que llega al país, se establece, es el médico, como fue uno de los grandes médicos académicos de la historia argentina, y leía libros de Hipócrates en griego con la traducción al castellano. Y es la famosa recopilación que hizo el erudito francés Littré. Sí, Littré. Que está repleto de comentarios y notas a pie de página. Bueno, es un material nutrido, ¿no? Ahí está, habitando los estantes de la librería. Bueno, vamos a un corte y volvemos en Tenemos Historia. Bueno, volvemos a Tenemos Historia. Hoy estuvimos hablando largamente de los libros en Buenos Aires, de los libros en la Argentina, por extensión, de las colecciones. ¿Qué colección te impresionó? Vos hablaste de la colección Santa Marina, hablamos de la colección de Herrera Vega, hablamos de la colección Becú, de Beristain, de la colección Beristain, que la verdad que no la conocía esa. Yo lo conocía como pintor, pero no sabía que también era... Notable bibliófilo. Notable bibliófilo. Muy notable. Ajá. Aún vive la hija, que es una querida amiga nuestra. Nosotros la vemos bastante y hablamos con ella. Es Y una señora tiene de 90, todavía... alrededor de 90 años. Sí. Yo creo que la conocí, pero... Casada con Aldao. Ah, claro, por eso. Federico Aldao. Por eso. Es que ella que me abrió la puerta de la bóveda Beristain. Para que vea en Ciudad de Ángeles, en el libro sobre la historia del cementerio, saqué la foto del mural de Ravenna, de Venecitas, que tiene ahí, y es claro, y yo la conocí a la señora. Vos me preguntabas, Omar, si tenía algún recuerdo. Quizás el primer recuerdo de una subasta de libros es muy temprano. Todavía estaba yo terminando la escuela secundaria y me tocó visitar la casa del escribano Oscar Carbone, que era un notable coleccionista de documentos y de mucho material histórico argentino, y esa biblioteca se dispersó, si mal no recuerdo, en el año 66, una biblioteca copiosa, con cantidades de documentos manuscritos, pero muy rica. De cada uno de los próceres había cantidad de cartas. Sí, eso periódicamente hay remates en Buenos Aires donde aparecen algunas cartas. Ya aparece cada vez menos. Sí. Esas bibliotecas realmente porque a veces esa gente los colecciona y es curioso, no sabe qué es lo que tiene, o no se da cuenta, o se lo olvidó. Y llega la familia. El otro día un amigo mío me estaba mostrando que la colección del hermano, y había cartas de San Martín, firmadas por San Martín, y nadie la había dado, y la encontraron cuando se están mudando, y encontraron que estaban las cartas de San Martín entre la colección del hermano. Son muchas las cosas que todavía subsisten, y si tuviera la oportunidad de recordar a alguna persona más, durante varios años tuvimos un notable amigo a quien calificaría de protector de la librería, que fue el señor Alejandro Roviralta y su señora Lucía. Ajá. Que fue un gran cliente y un gran amigo. Llegamos a conocer su casa, a la cual fuimos una cantidad de veces, en una cantidad de ocasiones, y muchas veces fui a llevar las remesas de libros que componían su inquietud. Era un hombre que regalaba muchos libros, y realmente estoy obligado, por una cuestión de pura justicia y de afecto, a recordarlo, sí. Lo que pasa es que muchas veces esas colecciones después, puede ser que uno de los hijos, etcétera, están muy bien guardadas, pero después algunas subsisten las donaciones, que después son bibliotecas. La biblioteca del Jockey Club es una de las colecciones de Ibarguren, si mal no recuerdo. Ahí encontraron toda una serie de documentos de las cartas que Rosas recibía, etcétera, y eso estaba
ahí entró la colección de Ibarguren y después se fue, Sí. gracias a Dios, bueno, en caso de la colección de Ibarguren estaba el amigo Müller que la rescató y se pudo reconstruir la parte de la relación epistolar de Rosas, pero otras colecciones en eso uno después dicen, ¿y esto dónde fue? ¿Quién lo tiene? Por suerte, bueno, a veces sale a remate y uno puede rescatar a veces estas obras, porque hay colecciones de libros espléndidas, 50, 30, 40 años llevando adelante libros, ediciones, etcétera, sin ánimo de bibliófilo, pero solamente un buen lector o uno que ama los libros y los va guardando, y después a veces esas ediciones muchos se pierden o se venden por metro, Sí, ¿no? También. sucede de También. todo. Quisiera recordar también una subasta que tuvo lugar en la antigua Casa Bullrich, que fue la dispersión de la biblioteca del arquitecto Alejandro Bustillo, y esto quizás que venga a cuenta para hacer alguna reflexión en relación a la actividad de los libros. Recuerdo muy bien que había una platea de por lo menos 250 personas comprando, algunos con unas carteras bastante abundantes compraban mucho. Yo llegué a adquirir 2 o 3 lotes modestos que los conservo con afecto, soy bastante amigo de la familia, pero eso hablaba de la cantidad de personas inquietas que había alrededor del libro, que iban y se expresaban en las subastas y pujaban, y a veces hasta sumas fantásticas, ¿no? Pero había avidez por los libros, y la concurrencia era una concurrencia, no diré masiva, pero sí de alguna manera masiva para lo que era el ámbito del libro, que nunca fue un ámbito demasiado extenso. Ahora es un poco más amplio, pero en las subastas tienen actividad o terminan comprando 6 o 7 personas que son siempre las mismas. Por eso a mí me trae siempre un ánimo de reflexión el tema de los libros anticuarios. Creo que son mundos que están cambiando, ¿no? Están sucediendo muchas cosas, pero ninguna de esas va a ir en forma definitiva en detrimento de lo que es el libro, que creo que el libro es uno de los grandes vencedores de la historia. Nos quedamos con esta frase que es genial para terminar. El libro es uno de los grandes vencedores de la historia. Y estoy completamente de acuerdo. Jorge, Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, terminamos acá otro programa de Tenemos Historia, y la semana que viene estaremos con ustedes comentando sobre este devenir del país y de los argentinos.